Un hermoso y lindo miércoles, ya el cuarto día de la semana, y hoy ya 12 de febrero. Vemos que en realidad el tiempo está corriendo y por lo tanto debemos de buscar una reforma en nuestra vida. Por eso es que en esta semana estamos viendo ese problema, el problema del mal. ¿Por qué? ¿Por qué este problema? ¿Por qué el mal tuvo que venir? Y por eso el subtítulo de hoy miércoles, la defensa del libre albedrío. Creo y debemos de pensar que por eso vino el mal. Porque Dios nos ha dado la libertad de pensar y hacer lo que el ser humano quiere, y que aún los ángeles fueron también con esa libertad del libre albedrío y tomaron decisiones. Unos ahora vemos para bien y otros para mal. Pero ¿será que entonces el problema del mal vino porque se nos dio esto? El libre albedrío. Tenemos esa libertad y esa defensa para decir: yo quiero hacer lo que yo quiero y no lo que a mí se me manda. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, para eso, una vez más, nuestro colega y amigo, el pastor Raúl Reyes, está acá para hablarnos de la lección. Pastor, bienvenido. Interesante, pastor, lo que dice la Biblia, ¿no? La defensa del libre albedrío. Creo que en las Escrituras dice claramente que Dios nos hizo con libre albedrío, de tomar la decisión que querramos, tomar lo bueno, tomar lo malo, tomar el camino correcto, ¿no? ¿Ya? Incluso al mismo Satanás y a los ángeles los hizo con libre albedrío también. Así es. Pero, pastor, ¿qué le parece? Y oramos. ¿Qué? Oramos ¿Les invitamos para tener una oración? Sí, amén. Bendito Dios. Alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre, Señor. A usted sea la honra, la gloria, la adoración y la alabanza, bendito Padre mío. Le damos gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de poder, que nos da, Señor, de poder venir y poder, Señor, estudiar tu bendita palabra, bendito Dios. Gracias, Señor. Ayúdenos, Señor, a reconocer y a entender que nosotros no hay nada bueno y que nosotros no tenemos ningún mérito para estar aquí. Y si estamos aquí, Señor, sentados compartiendo el estudio de tu palabra, es por tu amor, por tu misericordia y por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Permítenos escondernos atrás de Él, Señor, para que a Él sea dada la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, como dijo el pastor Víctor, el subtítulo de hoy miércoles se llama La defensa del libre albedrío. Miren cómo empieza con esa introducción la lección de hoy. Dice: por mucho que no comprendamos acerca de los caminos y los pensamientos de Dios, las Escrituras revelan algunas cosas que ayudan a abordar el problema del mal. Una vía para ello se conoce como la defensa del libre albedrío. De acuerdo con esta perspectiva, el mal es el resultado del uso equivocado del libre albedrío por parte de los seres humanos. Dios, por lo tanto, no es responsable del mal. A veces pensamos, queridos hermanos, que Dios creó al mundo y todo lo que en el mundo hay es creado por Dios y que Dios es responsable de todo lo que acontece, incluso hasta de mal. Dios es responsable. No, hermanos, Dios no es responsable del pecado ni del mal. Dios lo creó todo perfecto, queridos hermanos. Pero interesante lo que sigue diciendo la lección de hoy. Que Dios no es responsable del mal.
pues este es el resultado del mal uso que las criaturas hacen de libre albedrío. Si esto llevaría al mal, respondiendo a esta pregunta, que el libre albedrío, aunque hace que el mal sea posible, es también lo único que hace posible que el amor o la bondad, el gozo, valgan la pena. Un mundo de autómatas, de criaturas que operen como máquinas, o apenas si valdría la pena ser criado. La felicidad que Dios determina para sus criaturas más elevadas es la felicidad de estar libres, involuntariamente unidas con Él y entre sí. Y para eso tienen que ser libres. Interesante, por eso la defensa del libre albedrío. Dios nos hizo libres, hermanos. Miren, hermanos, Dios no obliga a nadie a que le ame. Tenemos que amar a Dios con nuestra propia libertad. Y que nadie nos obligue, hermanos. Dios no obliga a nadie. Dios nos creó con libre albedrío, nos dio la decisión de tomar lo bueno o tomar lo malo. Nosotros decidimos si tomamos el camino correcto o tomamos el camino incorrecto. Nosotros decidimos si amamos a Dios o no. La decisión es nuestra, hermano. Dios no nos obliga a que le amemos a la fuerza. Miren, hermanos, Dios en su gran sabiduría y en su gran amor nos hizo libres de tomar lo bueno o tomar lo malo. El que se salva, hermanos, o el que se pierde no porque Dios no haya hecho provisión. Se pierde porque Él decidió perderse. Pero la Biblia dice, hermanos, que Dios no quiere que nadie se pierda. Dice la Biblia que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y vemos, hermanos, en los evangelios de San Juan, capítulo 3, 16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios hizo provisión para que la raza humana fuera restaurada, para que la raza humana fuera rescatada. Pero nosotros decidimos si queremos aceptar esa invitación que Dios hace a través de su Hijo Cristo Jesús. Nosotros decidimos si queremos tomar o recibir el regalo de salvación que Dios ofrece a través de Cristo Jesús. Dios lo ofrece a todo ser humano. A todo ser humano Dios le ofrece ese lindo regalo. Y es gratuito, hermano. Solamente tenemos que venir y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Quiero que me acompañen rapidito a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Miren, queridos hermanos, versículo 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. De todo. Pero miren, hermanos, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermano, Dios les dijo que le dio libre albedrío, dice que podrían comer de todo árbol, pero había un árbol que Dios les dijo, les prohibió que no podían comer. De antemano Dios les ya había dicho lo que debían de hacer y lo que no debían de hacer, porque morirían. Nuestros primeros padres decidieron, nadie les obligó. Satanás no les puso una pistola en la cabeza y les obligó, no les torció el brazo para que comieran del árbol que Dios les había prohibido. Ellos se descuidaron. Ellos tomaron la decisión de desobedecer a Dios. Pero el diablo no les obligó. Versículo 17 dice. ¿Ya lo leíste? ¿La 17? Sí. Bueno.
Porque el día que de él comieres ciertamente morirías. Dios les dijo, fue claro. Y les dijo claramente que de lo que podían hacer y lo que no podían hacer. Miren lo que dice la lección. ¿Por qué pedirle que no hicieran algo si carecían de libre albedrío? Adán y Eva comieron del fruto prohibido y desde entonces nuestro planeta se ha llenado de maldad. Génesis 4. Vemos que en el capítulo siguiente la narración de Caín se ven las terribles consecuencias del pecado en el asesinato de Abel a manos de su hermano. La narración de Caín muestra cómo el enemigo se valió del libre albedrío del ser humano, queridos hermanos. Pero el diablo no nos puede obligar. El diablo pone frente a nosotros lo que él quiere que hagamos, pero nosotros decidimos si damos el paso equivocado o no. Pero hermanos, quiero que me acompañen rápido a Deuteronomios capítulo 7, versículo 12 y 13. Deuteronomios 7, versículo 12 y 13. Dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, de tu grano, de tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Pero nosotros en nosotros está la decisión, queridos hermanos. Dios no nos obliga a que lo obedezcamos, hermanos. Nuestra decisión de obedecerle es nuestra, hermanos. Si queremos perder, la decisión es nuestra. Dios no nos obliga a que nos pierdamos. Dios hizo provisión para que cada ser humano decida si quiere tomar esa provisión o echar mano de esa provisión que Cristo Jesús hizo en la cruz de Calvario para nosotros. Pero tampoco nos obliga a que tomemos la decisión de seguirle o de amarle o de obedecerle o de serle fieles a Él. La decisión es nuestra, queridos hermanos. Pastor. Gracias, Pastor Raúl. Me gustó esa cita de Génesis. Era el capítulo 2. 2, 16 y 17. En la cual me quiero basar por lo que tenemos que entender. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Vean, ahí hay una libertad. La libertad es declarada y señalada, donde Dios le permite alimentarse al hombre de aquello que él había hecho, había criado. Pero hay una restricción en la cual Dios le hace, aunque era otro árbol diferente, porque le dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Imagínate tú y ponte en el centro en vez de Adán. Que el dueño de aquel lugar te diga lo que tú puedes comer y del cual tienes prohibición para que no agarres el fruto que él no quiere que tú ingieras. ¿Por qué? Porque el mismo Señor le dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En pocas palabras, ese árbol, aunque era diferente de los demás, tenía algo especial.
Y vamos a decir, a veces, ¿verdad? Yo tengo mi mascotita y a veces ponemos alimentitos ahí para las ratas, un veneno. El animalito no entiende. Pero cuando menos uno tiene el cuidado de que él no vaya a llegar a comer de ese alimento. Porque uno sabe y uno está juzgando la vida del animalito. Al saber que él no es inteligente como nosotros. Pero Dios sí le hace saber a Adán el por qué no comer. Ahora, miremos cómo lo dice este libro que se llama Confrontación. Y lo dice así: a Adán y a Eva se les permitió participar de cada árbol del huerto, con excepción de uno. Había una sola prohibición. El árbol prohibido era tan atrayente y hermoso como cualquiera de los árboles del huerto. O sea, en realidad no había mucha diferencia, pero algo llamaba la atención de ese árbol prohibido. Se lo llamó el árbol del conocimiento porque al participar o al comer de ese árbol del cual Dios había dicho, no comerás, tendrían un conocimiento del pecado y experimentarían la desobediencia. ¿Ves? ¿Por qué le llamó el árbol del conocimiento del bien y del mal? Porque era el árbol, el fruto de ese árbol, era el que los iba a llevar a ver, ahora sí, en su plenitud, el pecado. Y en el cual lo llevaba también a buscar sus propios deseos y ya no lo que el cielo había puesto en ellos. Es así como hoy nosotros también, a través de la ley de Dios, Dios nos dice en esa ley lo que debemos de hacer y lo que no debemos hacer. Y aquel que rompe esas reglas, realmente lo único que está haciendo es desobedecer y usar su libre albedrío. Yo me gusta así y así quiero. Y yo lo quiero así. No, porque Dios me diga, voy a hacer lo que Él dice. Mira esta otra. Dios hizo al hombre recto, le dio nobles rasgos de carácter, sin inclinación hacia lo malo. ¿Ves por qué Dios no es problema del mal? Lo dotó de elevadas cualidades intelectuales y le presentó los más fuertes atractivos posibles para inducirle a ser constante en su lealtad. La obediencia perfecta y perpetua era la condición para la felicidad eterna. Cumpliendo esta condición, tendría acceso al árbol de la vida. ¿Qué necesitaba entonces el hombre primero? Realmente obedecer. Simplemente no tocar, ni arrimarse a ese árbol que era diferente a los demás. Era hermoso como los otros, pero algo tenía de diferente. Y Dios dio las reglas y dio el momento, ¿verdad?, para que Adán pudiera cumplir y obedecer de no tocar ese árbol. Toda la ayuda que recibió Cristo la puede recibir cada hombre en la gran prueba. La cruz se levanta como una promesa de que nadie necesita perderse, de que se da abundante ayuda para cada alma a través de Cristo. Podemos vencer a los mismos agentes satánicos o podemos unirnos con los poderes que procuran contrarrestar la obra de Dios en nuestro mundo. O sea, esa libertad la tiene el ser humano, donde tú te quieras acomodar, ya sea con Cristo o con los desobedientes a la voluntad de Dios. Toda la ayuda que recibió Cristo
la puede recibir cada hombre en la gran prueba. La cruz se levanta como una promesa de que nadie necesita perderse, de que se da abundante ayuda para cada alma. Podemos vencer a los mismos agentes satánicos o podemos unirnos con los poderes que procuran contrarrestar la obra de Dios en nuestro mundo. Interesante este libre albedrío. Y de allí, mi hermano, es que podemos entender a dónde está el problema del mal. Y entender que ese problema no está en Dios, está en nosotros y en aquel que primero desobedeció a Dios. Y no hablo de Adán, hablo de ese ángel hermoso que fue arrojado al abismo. Así es de que, ¿tú qué piensas sobre tu libertad de escoger o de decidir a quién obedecer? ¿En qué filas quieres estar? ¿En las filas de Cristo o en las filas de Satanás? Hoy me dirás, no, pues en las filas de Cristo. Entonces hay que hacer la voluntad de Cristo y entender que Cristo obedeció al Padre y dio ejemplo del Padre. Así nosotros debemos dar ejemplo de nuestro Cristo, nuestro Señor y Salvador y Redentor de nuestra alma y de nuestra vida. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor te tome de su mano y te conduzca a la vida eterna. Muchas bendiciones.